Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de dinámica de suelos. El día de hoy vamos a estar hablando de movimiento fuerte, el cual ya hemos identificado como el principal efecto sísmico que ocurre durante grandes terremotos. En el contexto de hoy, y retomando cuáles son los principales efectos sísmicos, entre los cuales habíamos mencionado movimiento fuerte, falla de estructuras y sistemas estructurales, ruptura del terreno, falla de terreno por licuefacción de suelos, fallas de terraplenes, deslizamientos y caídas de roca, fallas de muros de contención, fallas de redes de infraestructura para funcionamiento urbano, así como también fallas en los sistemas de transporte, infraestructura crítica, tsunamis y réplicas. Hoy día vamos a estar dando algunos detalles sobre el movimiento fuerte. Para graficar lo que es el movimiento fuerte, veamos este video que fue registrado durante el terremoto de Nepal el 2015. He puesto para su consideración esta línea roja en la cual ustedes pueden ver cómo en la parte de atrás de este video, donde se indica en esa manito, se observa cómo existe un movimiento del terreno que desplaza toda la infraestructura en la zona posterior de esta localidad en la cual se está registrando este video. El terremoto de Nepal tuvo grandes consecuencias el año 2015 y se pudieron tener varios videos reflejando el efecto que tuvo la acción del terremoto en diferentes zonas de dicho país. Por lo tanto, el movimiento fuerte refleja el movimiento del terreno. ¿Ah? Y vamos a dejar un breve escrito. Acá tenemos varios escritos en esta sesión. ¿Y qué entenderemos por movimiento fuerte? Lo vamos a entender en el contexto de las vibraciones, las intensas vibraciones que se viven durante un terremoto. Es el movimiento fuerte lo que condiciona el diseño sismo resistente de las estructuras, así como la planificación en torno a peligros geológicos. ¿Y por qué? Porque es el movimiento fuerte lo que determina la ocurrencia de otros eventuales efectos sísmicos. El movimiento fuerte provoca daños a edificaciones, infraestructuras y desencadena otros efectos, como por ejemplo, desde una perspectiva geotécnica, lo que es la licuefacción del suelo y los deslizamientos. Todo movimiento fuerte nosotros lo vamos a caracterizar principalmente a través de algunas variables que son de nuestro interés. Entre ellas vamos a hablar principalmente de lo que es la amplitud del movimiento fuerte, que desde una perspectiva ingenieril usualmente la trabajamos en términos de aceleración expresada en términos de g. ¿Y a qué refiere la amplitud? A la intensidad de las vibraciones del suelo y se mide en aceleración o bien en velocidad. Generalmente se informan mucho a través de lo que es la aceleración expresada en g, por ejemplo, 0,15g, 0,2g, 0,25g. También se informa lo que es la frecuencia, que refiere al rango de frecuencias de las ondas sísmicas que afectan de manera diferente a estructuras según su altura, materialidad y configuración. En general, los terremotos chilenos presentan en términos de frecuencia valores que oscilan entre 1 y 10 Hz. Con respecto a la duración, el tiempo también es una variable que se informa. El tiempo, ¿por qué es tan importante? Porque influye en lo que nosotros denominamos acumulación de daño en la infraestructura. La longitud de un terremoto en términos de duración se determina a través de ciertos parámetros que vamos a ir mencionando brevemente a lo largo del curso y permite la determinación de algunas variables de interés desde la perspectiva ingenieril, como por ejemplo lo que es la intensidad de áreas, que es un parámetro muy importante para evaluar qué es lo que ocurre con eventuales potenciales destructivos de ciertos terremotos.
Si nosotros nos empezamos a acercar al mundo de la geotecnia desde estos conceptos que son muy importantes tanto para la geotecnia como para el diseño sismo resistente, nosotros lo que observamos es que el movimiento fuerte va a tener mucha influencia en algunas observaciones que se obtienen de terreno posterior y también durante la ocurrencia de los terremotos. En este contexto, obviamente, el movimiento fuerte tiene un impacto significativo sobre lo que es el diseño de fundaciones y estructuras. El movimiento es fuerte, es esencial para el diseño de infraestructura, ya que la infraestructura debe resistir cargas sísmicas. Y el diseño implica la determinación de espectros de respuesta y análisis tiempo-historia. También existen lo que conocemos como evaluación de riesgos, así como su mitigación. Y en ese contexto, el movimiento fuerte ayuda en la identificación de áreas susceptibles a daños por terremotos, permitiendo la planificación de medidas de mitigación ante efectos sísmicos. ¿Ya? El movimiento fuerte claramente es una herramienta que se utiliza en lo que es planificación urbana. Y por supuesto, el movimiento fuerte tiene una influencia significativa al momento de definir normativas de construcción. El movimiento fuerte contribuye a lo que es la construcción y el diseño de herramientas para lo que es la toma de decisiones desde una perspectiva estratégica en lo que respecta al desarrollo y actualización de normativas sismo resistentes, así como la definición de parámetros de diseño para zonas sísmicas, a partir de los diferentes terremotos característicos o de mayor relevancia por el daño que han tenido en la infraestructura chilena. Los códigos chilenos han sido sometidos a exhaustivas revisiones a lo largo de los años. Ocurrió en 1985, ocurrió en 2010 y el sistema de códigos chilenos para el diseño sismo resistente está sometido generalmente a un proceso de mejora continua para ir actualizando y mejorando los códigos de construcción para proteger a las personas y por supuesto a su infraestructura. Aquí nosotros podemos ver algunos ejemplos de lo que implica el movimiento fuerte. El movimiento fuerte se registra en muchos sectores ante la ocurrencia de un terremoto y claramente la manera en cómo un terremoto se va a expresar en los diferentes sectores a los cuales llegan las ondas sísmicas van a estar determinadas por las características de los terrenos. Aquí en particular se presentan algunos registros tiempo-historia que fueron registrados durante el terremoto de Pedernales del año 2016, que también se conoce como terremoto de Muisne, el cual tuvo su epicentro en la zona costera hacia el norte de lo que es Ecuador. Y acá en particular las estaciones en las cuales se registró este terremoto fueron principalmente en roca. Como ustedes pueden ver, las aceleraciones en general están dentro del orden de 0,3, 0,2, incluso menos de 0,2 G. ¿Ya? Por lo tanto, ese es un parámetro importante a la hora de querer registrar información en lo que respecta al movimiento fuerte, que es el registro tiempo-historia, cómo las aceleraciones se distribuyen en el tiempo durante la ocurrencia de este terremoto. En rojo, en particular, en esta diapositiva, se presenta un registro tiempo-historia de la estación APED. Si ustedes se fijan, esos valores están cercanos a 1 por una parte del espectro y por la otra parte del espectro se acercan a 1,5 G. Cuando los valores de aceleración se registran muy alto en un cierto sector, valores por sobre 0,45, 0,5, valores por sobre 1 G, generalmente corresponden a sectores en los cuales las estaciones están ubicadas en suelo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el suelo tiende a amplificar las ondas sísmicas que se propagan desde la estructura desde la estructura de roca y que pasan hacia la estructura de suelo. En general, cuando estamos en presencia de aceleraciones medidas en roca, vamos a estar generalmente viendo
valores que están del orden de 0,3, 0,35, 0,4, incluso menos valores en términos de G. Aquí, por ejemplo, se presentan algunos valores de aceleraciones máximas en las diferentes estaciones que registraron el gran terremoto del año 2010 en Chile, en el Maule. Y ustedes pueden ver que a la izquierda están las máximas aceleraciones horizontales medidas en suelo. Y a la derecha están las máximas aceleraciones horizontales medidas en roca. Como ustedes pueden ver, el terremoto del año 2010 en Chile tuvo una magnitud de momento de 8.8 y las aceleraciones máximas andan del orden de 0,2G, 0,32G, 0,3G, 0,22G, mientras que aquellas aceleraciones que fueron medidas en estaciones localizadas en depósitos de suelo presentan valores de aceleración que son significativamente mayores. Por ejemplo, ustedes se pueden fijar en la estación de Angol, que está hacia la parte inferior del gráfico de la distribución izquierda, en donde ustedes pueden ver que las aceleraciones llegaron a valores del orden de 0,95 G, que es significativamente alto. ¿Ah? Por lo tanto, en el contexto que hemos estado presentando, ¿qué es lo que podemos decir del movimiento fuerte? Que el movimiento fuerte está muy influenciado por las características del suelo. El movimiento fuerte durante los terremotos, en general, es una información que nosotros vamos a obtener de las redes de acelerógrafos que están distribuidas a lo largo de una cierta zona. Y esta información proporciona datos sobre las características del movimiento fuerte. En general, esta labor en Chile la lidera el Centro Sismológico Nacional. Existen otras instituciones como la RENADIC, que forma parte de nuestro departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile, donde nosotros también aportamos con información sísmica de gran relevancia para la ingeniería sísmica de Chile. En toda esta información, la información en particular registrada a través del tiempo es lo que permite la construcción de bases de datos que alimentan modelos que permiten estimar el movimiento fuerte basado en información histórica y geológica para estimar las principales características de movimiento fuerte en zonas específicas. Y todo esto, por supuesto, resulta vital para la planificación urbana y el diseño sismo resistente. Por lo tanto, a grandes rasgos, ¿cómo es que el movimiento fuerte, más allá de todos los aspectos técnicos que hemos conversado, se desarrolla? Lo primero es que ocurren ondas sísmicas producto de la ocurrencia de la fractura que existe a nivel de placa, en profundidad. Por lo tanto, cuando se genera el terremoto, se generan ondas sísmicas que tienen una naturaleza vibratoria y que viajan por la corteza terrestre. Esta corteza terrestre está principalmente formada por roca. Sin embargo, existe una primera condición de borde que es el paso eventualmente de la roca hacia el depósito de suelo y también existe lo que es la llegada de estas ondas a través del depósito de suelo hacia la superficie y por lo tanto se registran vibraciones superficiales. Las vibraciones superficiales van a ser independientes de si estamos en roca o en suelo. Van a variar en intensidad, pero en ambos tipos de superficie va a haber movimiento, va a haber vibración. Esas vibraciones que usted siente es lo que es el movimiento fuerte y es único para cada terreno donde estamos. En todos los sectores el movimiento llega con ciertos patrones, pero eventualmente en todos los puntos también se siente diferente. El movimiento fuerte puede durar varios minutos. El terremoto del año 2016 en Wisne duró del orden de 1.5 minutos. El terremoto de Chile el año 2010 duró del orden de 3 minutos.
El terremoto de Chile el año 1960 duró del orden de más de 5 minutos. No manejo ese número exactamente ahora, pero es de ese orden de magnitud. ¿Y por qué? Porque hay una relación entre el movimiento fuerte en términos de magnitud del terremoto y la duración. Mientras más es la magnitud de momento asociada a un terremoto, a un evento sísmico, mayor va a ser la duración de ese movimiento sísmico. En ese contexto, la intensidad y duración del movimiento fuerte dependen de qué principalmente: del tamaño y la ubicación del terremoto, de las características del sitio, por supuesto, y de cuán cercano o alejado esté de la fuente. En general, mientras más cercano estemos a la fuente, mayor va a ser la intensidad de las vibraciones. De todos los efectos sísmicos, y esto es en línea con lo que habíamos mencionado previamente, el movimiento fuerte es el efecto sísmico más importante. ¿Y por qué? Porque a partir del movimiento fuerte es que se gatilla el resto de los efectos sísmicos que se pueden evidenciar durante la ocurrencia de un terremoto. Y obviamente la magnitud de los efectos y la naturaleza de esos efectos va a variar dependiendo de la magnitud del terremoto. Por lo tanto, en general, recordemos algunos aspectos. La corteza está principalmente formada por roca, pero hacia la superficie existe esta pequeña pero importante capa de suelo que actúa como un filtro de las ondas. Las propiedades del suelo influyen fuertemente en la naturaleza de las vibraciones. Y es por eso que es bueno entender que el suelo, aun cuando puede ser un depósito muy pequeño, de 20 metros, 15 metros, 40 metros, esas magnitudes, por muy pequeñas que parezcan en comparación con las dimensiones de la corteza, tienen un efecto significativo en lo que es cómo las ondas sísmicas pueden evidenciarse en superficie. ¿Y por qué? Por el efecto de filtro que cumple el suelo al momento de propagar las ondas sísmicas. ¿Por qué pasa esto? Porque la gran desventaja que presentan los suelos desde una perspectiva ingenieril es que los suelos son materiales muy complejos. Son altamente heterogéneos, son altamente anisótropos, son no lineales, son no elásticos. Y además de presentar estas variaciones en la dirección vertical, también pueden ser altamente heterogéneos en la dirección horizontal. Y es por esto que el movimiento fuerte, dependiendo de los suelos que hay presentes en una zona, puede presentar una distribución heterogénea porque la naturaleza del suelo es heterogénea. Revisemos este video de Iris, en el cual lo que busca este video es demostrar de manera muy didáctica cuál es el efecto de tener una misma onda pasando a través de diferentes depósitos. En este video ustedes lo que van a ver es que existe un depósito que está a su izquierda, donde existe una roca sólida. En el depósito del medio, ustedes lo que pueden ver, el que está acá, ustedes lo que pueden ver es que hay un suelo que está pobremente consolidado, según lo declarado por este video de Iris, y en la tercera parte del viaje de estas ondas, ustedes lo que tienen es una arena que está saturada. Ustedes pueden ver que mientras mejoren la calidad del suelo en términos de rigidez, en general las ondas se van a expresar con amplitudes menores a aquellas con las cuales se expresan así la calidad del suelo baja. Esto ustedes lo pueden ver a través de este video, en el cual se presenta el efecto del tipo de suelo en cómo las ondas sísmicas se propagan. Ustedes pueden ver la propagación en roca inicialmente,
Y ustedes lo que ven es que independiente de la onda, independiente de si es una onda P, independiente de si es una onda S, independiente de si es una onda Rayleigh, ¿ya? Aquellos suelos que son más flexibles, menos rígidos, que tienen velocidad de onda de corte menor, van a presentar mayores eventos de amplificación. Por lo tanto, para nosotros, ¿qué va a ser importante? Para nosotros es importante saber que el suelo vibra a diferentes niveles de deformación dependiendo de las características del suelo, así como con su relación con la solicitación vibrante. ¿Ah? Ustedes pueden ver acá que el video termina mostrando de manera clara cómo existe una importante diferencia en la amplitud de la onda según el tipo de sedimento por el cual las ondas sísmicas viajan. Acá ustedes pueden ver un efecto sísmico de naturaleza vibratoria en la cual el movimiento fuerte induce la vibración de un edificio y este edificio, obviamente el movimiento fuerte se refleja a través de lo que es la vibración de su último piso. En particular, este es un video bastante interesante porque muestra la vibración significativa de un edificio que está a 300 kilómetros de distancia del epicentro del gran terremoto de magnitud 8.8, magnitud de momento, que ocurrió el año 2010 en Chile. Y ustedes pueden ver de que a pesar de la gran distancia epicentral que existe entre Concepción y este edificio que está localizado en Valdivia, ustedes pueden ver de que el efecto en términos de vibración de la estructura es significativo. Este fue un terremoto muy grande en el cual hubieron algunos colapsos de edificio. Algunos de los colapsos fueron por razones de naturaleza geotécnica. Y además, este terremoto generó un tsunami muy grande que lamentablemente se llevó la vida de muchos chilenos y chilenas. ¿Ah? Y a partir de este terremoto, obviamente, la comunidad ingenieril, en particular la ingeniería civil estructural, la ingeniería geotécnica y todas aquellas profesiones afines han tomado carta en el asunto, trabajando de manera conjunta todo lo que es el refinamiento, la actualización y el trabajo hacia tener una mejor norma de diseño sismo resistente, tanto para la comunidad de ingeniería estructural como la comunidad de ingeniería geotécnica. ¿Cómo se integran todos estos conceptos que hemos estado conversando en este breve repaso de lo que necesitamos entender respecto al movimiento fuerte? Y es que el uso de los datos de movimiento fuerte, en particular el registro tiempo-historia, que nos entrega el tiempo de registro del terremoto y su aceleración, el uso de estos datos de movimiento fuerte se hace de manera secuencial y ordenada. Y lo primero que realizamos con estos datos es un estudio de peligro sísmico en el contexto de cómo lo aplicamos para el diseño sismo resistente. Se hace un estudio de peligro sísmico con datos históricos de terremotos en la zona de estudio, considerando la información geológica, también la información tectónica, y con eso se hace un primer análisis que nos permite estimar cuál es la probabilidad de ocurrencia de un cierto terremoto con una cierta magnitud y cuál va a ser la frecuencia asociada a ese terremoto. Los resultados del peligro sísmico en general se realizan primordialmente para roca. Por lo tanto, en general, una vez realizados los estudios de peligro sísmico para roca, en la cual se nos entrega un registro tiempo-historia de aceleración,
nosotros debemos procesar esa información y realizar un estudio de respuesta de sitio específica a la localidad en la cual nosotros estamos realizando los diseños. Por lo tanto, realizamos un estudio de peligro sísmico, obtenemos nuestra información para la roca, y con esa información obtenida en roca, nosotros ahora procesamos esa información para realizar los estudios de respuesta de sitio. Y vamos a evaluar qué es lo que ocurre de manera específica en un sitio, entendiendo que en ese sitio nosotros vamos a tener información ingenieril primordial, como es la condición local del suelo, que considera la profundidad de la roca, el tipo de suelo y el perfil de velocidad de onda de corte en profundidad. Toda esa información en conjunto con el peligro sísmico nos va a ayudar a entender el impacto del depósito de suelo en las vibraciones de la superficie, ya sea evaluando si el terreno amplifica, eso quiere decir que aumenta el tamaño de la amplitud de las ondas sísmicas, o bien si deamplifica el tamaño de las ondas sísmicas con respecto a cómo se propagan en roca. El estudio conjunto de lo que es el peligro de la respuesta, el estudio de peligro sísmico en conjunto con la respuesta de sitio es lo que permite caracterizar los parámetros específicos del sitio para el diseño sísmico a través de la herramienta que ya nosotros conocemos bien y que es el espectro de respuesta, que nos va a entregar información sobre el periodo de la estructura, el suelo y la respuesta de las estructuras en términos de aceleración, velocidad o alguno de los otros parámetros que nosotros estemos analizando. Por lo tanto, el estudio del movimiento fuerte es vital y el cómo analizar los resultados de este proceso que se realiza a partir de la información de movimiento fuerte es lo que nos va a permitir definir el diseño estructural en términos de código de diseño, que en Chile lo hacemos a través de nuestras normas, que son la NCH 433 y la NCH 2369. Y como les decía, estas normas están en constante revisión y en un constante proceso de mejora continua. En Chile trabajamos arduamente para refinar aún más nuestros estándares en lo que refiere a ingeniería sísmica, en lo que es la definición de peligro sísmico, respuesta de sitio, así como también lo que es algunos efectos catastróficos desde una perspectiva geotécnica, como es la licuefacción de suelo. ¿Cuáles son algunos de los desafíos respecto al movimiento fuerte? Que acá en Chile al menos estamos trabajando como comunidad entre muchos colegas están desarrollando algunos de los tópicos que ustedes pueden ver ahí. ¿Ah? Dentro de las principales iniciativas que existen actualmente en Chile para mejorar la estimación de movimiento fuerte, se puede mencionar el uso de tecnología de última generación, variabilidad de las propiedades del suelo, se hacen con estudios de incerteza, por ejemplo. La incerteza también se está aplicando de manera interesante en todo lo que es la estimación de los terremotos. También se está trabajando en lo que refiere a la necesidad de modelos más precisos según tipo de fuente sísmica. También se está trabajando en lo que respecta a la necesidad de modelos más precisos para diferentes tipos de infraestructura. Y también se han hecho esfuerzos en lo que respecta a la regionalización sísmica de Chile. Por lo tanto, de esta manera, los avances en modelación numérica, el monitoreo en tiempo real y las tecnologías de mitigación están mejorando la capacidad de nuestra sociedad a través de la ingeniería para resistir movimientos sísmicos y recuperarse en menor tiempo de los impactos que puede inducir un terremoto de gran magnitud. Todo esto, obviamente, en lo que respecta a la comunidad de ingeniería civil, la comunidad de profesionales de la ingeniería estructural, la comunidad de profesionales de la ingeniería geotécnica, tanto profesionales que están en la práctica profesional diaria, así como también
los investigadores y académicos y académicas que están en las diferentes universidades chilenas. Y con este breve repaso, con esta breve introducción a lo que es movimiento fuerte a grandes rasgos, me despido. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.